Hola, buenas tardes, noches, días. Me presento, me llamo Alonso Iturra y soy ayudante de optimización. Esta es una identidad extraordinaria para el control número 3 de convexidad. Para empezar, planeo dividir la ayudantía en dos partes. La primera va a ser más teórico, repasar la parte teórica de la convexidad y luego irnos a la parte práctica, hacer ejercicios. Entonces, lo primero que me voy a enfocar va a ser convexidad en conjuntos. Para luego pasar a la convexidad en funciones, para pasar luego a problemas de programación no lineal restricta e irrestricta. Programación no. Entonces, vamos a partir definiendo convexidad en conjuntos. Lo primero que tener en cuenta es la definición. Tenemos que para todo x sub 1, x sub 2 perteneciente a S, implica que lambda por x sub 1 más 1 menos lambda por x sub 2 pertenece a S. Para todo valor de lambda entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es la convexidad en conjuntos? Básicamente se dice que un conjunto S es convexo si el segmento que une cualquier par de puntos del conjunto está completamente dentro del conjunto. Gráficamente se podría ver algo así. Voy a dibujar una circunferencia. Y nosotros si tomamos dos puntos, cualquiera de la circunferencia, dentro de la circunferencia claramente, tiene que estar dicha recta contenida en la circunferencia. Por ejemplo, tomemos este punto y este punto. La recta que los une está, como verán, adentro de la circunferencia. Podemos tomar el punto de acá y el de acá. Ocurre lo mismo. Se dice que esta es convexa. Pero, por ejemplo, ¿a qué casos no serían convexos? Voy a tratar de dibujar una media luna, como el ejemplo más clásico. Pero, por ejemplo, si quisiéramos unir el punto de acá y acá, vemos que sí se puede unir. La recta sí está contenida. Entonces ahí sería convexa. Pero, por ejemplo, si quisiéramos unir este punto de acá y este punto de acá, nos daría que la recta está fuera. Entonces la función no es convexa. Tiene que ser todos los puntos o ninguno. En este caso hay un punto que no cubre y probablemente más. Se dice que no es convexa. No convexa. Algunas propiedades claves es la intersección entre conjuntos convexos. Básicamente la intersección entre conjuntos entre conjuntos convexos da como resultado un conjunto convexo más grande.
Esto aplica para todas las demostraciones que haga. Básicamente, acá lo que me gustaría también destacar es la fórmula. Con dicha fórmula podemos demostrar que cualquier conjunto que nos den va a ser convexo. Más adelante les voy a hacer eso sí un ejercicio como para que lo puedan ver y cachar cómo se usa la fórmula, aunque la verdad no es muy difícil. Ahora convexidad en funciones. Para empezar, se dice que f es convexa si su dominio es convexo para todo x. Básicamente la cuerda entre dos puntos queda por encima de la función. Voy a voy a escribir la definición, que es básicamente lo que se debe cumplir, que es f de teta, bueno, x más 1 menos teta por i es ser menor a teta por f de x más 1 menos teta de f de i, con teta perteneciente a 0,1. Cabe recalcar que teta es equivalente a decir lambda, según la notación de los profes. Algunas otras fórmulas claves, básicamente es el criterio de primer orden. Y el de segundo orden. El primero es la función evaluada en i debe ser mayor o igual a la función más gradiente de la función transpuesta por i menos x. Y luego tenemos que el gradiente, el doble gradiente de la función en x debe ser mayor o igual a 0. Básicamente el hessiano debe ser semidefinida positiva. Eso es básicamente para convexidad en funciones, lo que deberían tener en cuenta al momento de esto. Para demostrar el criterio de segundo orden, usamos dos métodos. O sea, se puede usar dos métodos. Usarlo a conveniencia. Tenemos el método de valores propios, que tenemos que es el determinante de la matriz hessiana menos lambda por i. Con eso básicamente tenemos que encontrar las raíces. Por ejemplo, si tuviésemos la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, va a ser nuestra H. El valor propio se vería algo tal que así. Se vería A menos lambda por I. No, lambda secas. Porque I es la identidad. Recordando la matriz identidad se debería ver 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es la identidad. Entonces, aquí el I no va. Aquí iría B, C, D, E menos lambda, F, G, H, I menos lambda. Aquí el método de Sarrus consiste básicamente en, vamos a hacer control C de estas dos columnas
y las vamos a pegar aquí. Entonces, la primera parte va a ser calcular las diagonales de la matriz. Vamos a tomar esta diagonal. Vamos a tomar esta diagonal. Y vamos a tomar esta diagonal. Entonces, va a ser, esta parte va a ser positiva, positiva y positiva. El determinante sería a menos lambda por e menos lambda por i menos lambda. Menos la otra parte. En este caso vamos a tomar las otras diagonales. En este caso va a ser las diagonales invertidas, podría decirse. Esta diagonal de acá. Esta otra diagonal de acá. Y esta diagonal de acá. Sí. Entonces aquí va a quedar menos. Me faltó algo aquí, ahora que lo veo. Faltó completarlo. Más BFG, BFG y CDH. Más CDH. Luego todo eso menos, ahora sí, la otra diagonal, que en este caso va a ser G menos lambda por C menos NFA menos lambda, NFA menos lambda y finalmente menos I menos lambda de B. Para que luego lo dibujé aquí mal, te debería estar enfocado aquí. La verdad, sea, bastante mecanizable. Por ejemplo, siempre tienen que ser 3. Van a ver siempre 3, multiplicarse 3 valores. Entonces, vamos a estar limitados. Si quisiéramos, por ejemplo, seguir acá, a la derecha no podríamos, porque solamente hay 2. Tiene que ser 3 sí o sí en diagonal. Los métodos. Ese es el método de Serru. La verdad, bastante sencillo. No más que mecanizar. Aquí se ve feo, claramente, porque estamos usando valores cualquiera. Pero la prueba, bueno, a lo mejor hay alguna columna que se vaya a hacer y se le simplifique bastante más los cálculos. Uy, me distantí. Voy a mover esto para que no me estorbe tanto. Bueno, y esta parte va a ser negativa, negativa y negativa. Se van a restar básicamente. Voy a tomar todo esto de acá. Lo voy a mover aquí y lo voy a poner ceros. Esto lo voy a quitar mejor también. Entonces el método de colores propios y el otro método es el de los mínimos principales. El método de los mínimos principales, básicamente el determinante de la submatriz de esquina superior izquierda es el que vamos a hacer. A ver, tenemos voy a hacer la matriz aquí, A, B, C, D, E, F, F, G, H, I. Entonces, tenemos el M1, que es igual a A, el M2, que es igual a esta parte de acá, va a ser el determinante de A, B, C, D y F.
Uy, me pasé. Y luego el M3, que ya es el determinante de la matriz entera. Ahora voy a mejor planteo esto antes. Voy a ordenarlo un poquito que me quedó bastante feo. Entonces voy a plantear la matriz H, que eso va a ser igual a... Voy a mover esto. Sí. Eso va a ser igual a esto. O sea, en este, bueno, evidentemente es el caso de 3x3, de una 3x3. 3x3, que va a ser el caso más complejo que les va a tocar. Entonces lo voy a colocar aquí. Esta es valores propios. Y el método de los... ¿Por qué se...? Aquí voy a colocar el método de los mínimos principales. Y aquí abajo voy a poner... Voy a mover cerros. Dado que para ambos métodos sirve Sarus. Ahora sí está más claro, porque claro, aquí H y hago referencia aquí H y aquí H. Ya. Ahora, bueno, viene la parte más importante que es ya una vez que resolvemos los valores, ¿qué pasa? O sea, nos van a dar unos valores positivos, negativos. Hay que hacer el análisis correspondiente, ¿no? Entonces voy a partir escribiéndolo de los valores previos. En este caso. Análisis. Uy, tilde equivocada. El primero, si todos los lambdas son mayores estrictos a 0. ¿Eso qué es? Definido positivo. Uy, voy a tener que mover esto. Y esto también. Y ahora sí, ojalá no quedarme sin espacio. Luego, para todos lambdas, sí, mayor o igual a 0. En este caso, si por ejemplo hubiese un 0, por ejemplo, lambda 1 es igual a 1. Lambda 2 es igual a 0. Se cumpliría este caso y ahí ¿qué pasaría? Es semidefinido positivo. Ahora es lo mismo, pero contrario, ¿no? Si todos los lambdas son negativos, lambda sub i menor a 0. En este caso sería contrario, definido negativo. Y luego, si que hay algún 0, por ejemplo, en lugar de menos de 1 fuese menos 1 y lambda 2 0,
se cumpliría este caso que es de semidefinido negativo. ¿Esto qué implica? O sea, ¿qué es lo que nos interesa saber acá? En este caso, lo que nos interesa es que nos dé que sea semidefinido positivo siempre. O sea, si es semidefinido positivo, significa que es convexa. Aquí sería estrictamente convexa. No, no voy a tener que mover esto. Luego, si esta es. Luego aquí pasaría lo contrario con cavidad. Pero eso me parece que los profes no. O se lo pasan por encima o tal vez ni lo evalúan. Así que simplemente nos va a interesar en el caso de convexa. Pero igual es importante que lo sepan. Aquí sería. Ahora vamos a hacer el análisis para el método de los principales. Métodos mínimos principales. Después lo voy a arreglar aquí porque queda un poquito feo. Está un poquito más abajo. Entonces, ¿cómo se de los menores principales? Es bastante similar, pero cambiando un par de cosas. Para empezar, si todos los mínimos MI son mayores a cero, significa que es definido positivo. Luego, si todos son mayor o igual a cero, o sea, que hay un mínimo que sea cero, es, bueno, semidefinido positivo. Hasta ahí, todo normal. Igualito al método de los valores propios. Luego, en este caso, si tuviésemos una alternancia del tipo M1 es menor a cero, M2 mayor a cero, M3 menor a cero, ahí se dice que es definido negativo. Y por otro lado, si tuviésemos lo mismo pero incluyendo al cero, sería semidefinido negativo. Ah, no, ya sé, ya sé. Ahí estaría el análisis.
para ambos casos. Ahora, a ver, recapitulemos en qué nos quedamos. Valores propios, mínimo. Ah, ya. Estos dos métodos son los que ocupamos para demostrar convexidad en funciones, básicamente, mediante la hessiana. Recordando, la hessiana es la segunda derivada de la función respecto a todas las variables. Tal vez debería haberlo escrito, probablemente. Veo que sí, mejor hubiese sido escribirlo. Lo voy a hacer para el caso 2×2 porque para el 3×3 va a quedar muy engorroso y bueno, y para más también. La hessiana es igual a la derivada de la función respecto a x, la doble derivada. Esto, por más que parezca un 2, una a es el símbolo de derivada parcial que ocupamos. Me parece que estaba bien escrito. Me parece que era así. Luego aquí es de la función respecto a dx, dy. No sé por qué me está troleando tanto el bloc de notas. Ahí te pillé. Y sería así, bueno, por cada variable que tengamos. X sub 1, X sub 2, X sub 3 o X, Y, Z y Z. Es que hasta el infinito. A ver, ¿qué más? Ojalá no se me olvide nada. Convexidad en funciones, la definición, primer orden, segundo orden, cómo demostrar convexidad, cómo se ve la matriz hessiana. Ya, estrictamente, bueno, aquí algo que se me olvidó colocar es esto. Estrictamente convexa. A ver si lo copio. No. Estrictamente convexa aplica lo mismo. Va a ser exactamente igual para los métodos los mínimos principales, por si acaso. O sea, si les da que todos los CMI son mayor o igual a 0, significa que es semidefinido positivo, función convexa. Ahora nos tenemos que ir a ¿cuál es la siguiente parte? Programación no lineal de forma irrestricta y ir con los ejemplos. Ahora vamos a seguir con programación no lineal. Básicamente la programación no lineal es, en este caso, cuando trabajamos con funciones que, como indica su nombre, no son lineales. X al cuadrado, X al cubo, Euler, etc. Hay dos tipos de programación, hay dos tipos de ejercicios, o dos formas en las cuales nos lo pueden presentar. Básicamente tenemos irrestricta y la otra es restricta. Como sus nombres podrán notar, una es con restricciones y la otra es sin restricciones. Entonces voy a partir primero con la irrestricta. Básicamente un problema de minimización f de x con x perteneciente a Rn, donde Rn viene a ser las dimensiones, básicamente x sub 1, 2, 3, 4 o y1, x, y, z, etc. Buscamos x un óptimo, tal que no exista una dirección que mejore el objetivo. Para aquello necesitamos aplicar la condición necesaria de primer orden. Si x, ¿cómo se llama? El valor de x óptimo es mínimo local y f es diferenciable, entonces el gradiente de la función no es suficiente, puede ser un punto máximo o un punto silla. Entonces ahí aplica la condición suficiente de segundo orden. Si el gradiente de la función evaluada en el óptimo es igual a 0 y el doble gradiente de la función evaluada en el óptimo es mayor a 0, o sea, definido positivo, significa que el óptimo es mínimo local estricto. Y ya, si tenemos que f es convexa y se cumplen las propiedades anteriores dichamente mencionadas,
significa que es un mínimo global. Lo voy a ilustrar aquí colocando las fórmulas principalmente. Entonces, la condición necesaria primer orden, tenemos que el gradiente de la función evaluada en el óptimo es igual a 0. Luego la condición suficiente de segundo orden tenemos que el gradiente doble y por último básicamente es condición necesaria primer orden. Hoy parece un doble n más que una m. Tenemos que el gradiente de la función objetiva evaluado en el punto óptimo, el que nos dan o el que nosotros encontremos, tiene que dar 0. Una vez cumplida esa condición, es necesaria, pero no nos garantiza nada. Entonces, usamos la condición suficiente de segundo orden, que nos dice que el doble gradiente, o sea, derivar la función dos veces, evaluada en el óptimo es mayor a 0, o sea, si es definido positivo. Con eso ya tendríamos parte del problema resuelto. Si eso se cumple, podríamos pasar ya a la tercera parte, que si f determinamos previamente que es convexa, significa que el x, el óptimo, en este caso es un mínimo global. Usualmente todos estos ejercicios son de minimizar. Ahora, bueno, vamos a pasar a restricta. Ahora vamos a ir con restricta. No se preocupen por el nombre porque nosotros la vamos a conocer como KKT o Karuch-Kuhn-Tucker. Para empezar, un problema de esto se ve algo tal que así: minimizar f de x es igual a, bueno, f de x, una función cualquiera, sujeto a ver, en este caso me parece que debería ser alfa sub b menos h sub b de x es igual a 0, y luego tenemos g sub b de x, así, esto debe ser menor o igual a 0. Oye, me entró un pelo al ojo. ¿Qué representa cada cosa? Bueno, el fx, la función que vamos a usar, el h de i, en este caso el a sub b menos h de i, representa todas las restricciones que tenga nuestro ejercicio, que tenga esta igualdad, que sean iguales, que tengan este tipo de igualdad, ¿vale? Tiene que estar siempre de esta forma escrito. Si no está de esta forma, tienen que llevarlo así. O sea, si tiene una constante, tienen que pasar la función en este caso, los valores, las variables, las tienen que pasar al otro lado y que queden restando a nuestra constante en este caso. Y por otro lado, el g sub i viene a representar todas las restricciones que son del tipo
menor igual, mayor igual. Tiene que verse exactamente así cuando vayan a resolver el problema. Es como una forma, llamémoslo estandarizar, para que funcione el cacate. En este caso, cuando planteamos un cacate, ¿cómo se vería? Bueno, se vería el lagrangiano de, bueno, x, lambda, mu, y eso es igual a, en este caso, a la función más la sumatoria de lambda sub i por g sub i, bueno, g sub i aquí, x, más la sumatoria de mu, sí, pero debería ser h acá, debería ser h acá, debería ser h acá, sí, sí, sí. H, bueno, usamos el multiplicador de Lagrange, porque viene de Lagrange, y el mu va a ser para representar todas las restricciones de desigualdad. Un sub i por todos nuestros g sub i. ¿Qué más? A ver. KKT nos establece cuatro condiciones. La primera es la estacionariedad. Estacionariedad. Ahí sí. No sé hablar. Básicamente, ¿cuál es? Que el gradiente de la función evaluada en el objetivo, digo en el valor óptimo, más lambda sub i por el gradiente de g sub i evaluado en g sub i, o debe ser h sub i. Estoy volando abajo, perdón. H sub i evaluado en el gradiente, digo en el gradiente en el valor óptimo, más, finalmente, mu sub i por, en este caso sí, g sub i, x en el óptimo, es igual a 0. O sea, básicamente que el gradiente del lagrangiano sea igual a 0. Luego tenemos la factibilidad primal. No sé por qué siempre pienso cuando dicen factibilidad primal en el grito primal. No sé si a alguien más le pasará. No voy a hacer el grito primal por si acaso. De básicamente que, eh, a ver, h sub i, bueno, te debería ponerle j en realidad porque son diferentes, hablan de diferentes contadores. Ya, h sub i, sabemos que es la constante, entonces, evaluado en el óptimo, igual a 0. O sea, la h sub i es cuando tenemos las restricciones de igualdad. Y por otro lado, con el g sub i, g sub j, perdón, sí, jj ya, evaluado en el óptimo, debe ser, bueno, lo mismo, pero menor o igual a 0. Luego tenemos la número 3, factibilidad dual. Básicamente. A ver cómo era. A ver, recuerdo.
Lambda pertenece a los reales, ahora sí. Y el mu, en este caso debe ser mayor o igual a 0. Mu sub i y la sub j. Básicamente los multiplicadores de la desigualdad tienen que ser siempre mayor o igual a 0. Si son negativos, cago. No, no se cumple dicha condición de KKT. Y tenemos la última que es la holgura complementaria. En este caso es mu sub b por g sub b evaluado en el óptimo es igual a 0, para todo, bueno, en este caso estamos j, para todo j. Básicamente, bueno, este es un por. ¿Por qué? Se borró. Ya. Tenemos que mu sub j, nuestro multiplicador debe ser mayor o igual a 0. O sea, aquí se cumpliría. Tiene que ser o el mu sub j o el g sub b evaluado es 0. Uno de los dos. O sea, podrían ser los dos, pero básicamente necesitamos usar esta condición para definir si es que el mu va a ser 0 o el g sub va a ser 0 y ver los casos. Analizar los casos porque es la parte principal. Esto es lo más importante de KKT. Ahora voy a ponerme a buscar los ejercicios y grabarlos. Y con esto sería la primera parte del repaso teórico. Así que eso.